tema que me ha apasionado durante toda mi carrera y que espero seguir desarrollándolo muchísimo. A ver, cuéntanos, este tema de los videojuegos da para mucho que hablar, ¿no? Porque Muchísimo. como estábamos un poco platicando antes, por un lado es tendencia, ¿no? Lo que son los videojuegos. Y cada día hay más gente que juega videojuegos. No podríamos pensar en los jóvenes, también hay muchísimos adultos que juegan y no nada más juegan, hacen comunidad, apuestan. Y por el otro son los estigmas, ¿no? De los efectos de los videojuegos. A ver, ¿qué es lo que quisieras tú decir en relación a eso? Bueno, sobre todo de los estigmas es para mí en lo personal hay dos muy muy grandes que es uno de que no vas a hacer nada, no vas a llegar a hacer nada con los videojuegos y por otra parte yo como mujer pues entrar a un mundo de videojuegos que es mayormente de hombre pues es a veces un reto, es muy difícil, pero pues justamente eso es lo que más me llama la atención y es lo que he estado trabajando, que se vayan quitando esos estigmas de violencia, de no aprendes nada, no te va a servir para nada, no piensas, te hacen tonto, todo eso es lo que más me ha llamado la atención a mí, sobre todo. Claro, los videojuegos tienen como ciertas claves, ¿no? Una de las claves es que te presentan a lo mejor algún problema que tienes que desarrollar. Ese problema puede ser que a lo mejor hay un ataque o estás en un laberinto y tienes que salir. Esto hace que pues tengas que estar como tomando decisiones pues continuas. Justamente eso pasa muchísimo en los videojuegos y eso te desarrolla, algo que mucha gente no lo ve, pero estar pasando un nivel por el más simple que sea, por ejemplo, Pac-Man, Mario Bros. Y ya pues otros juegos que son justamente de estrategia, te hacen pensar en posibilidades y tienes que hacerlo en segundos, tienes que hacerlo muy muy rápidamente para poder ganar, sobre todo uno en el que vas contra otras personas, que son como en los que yo me juego más y a los que me dedico, que son estos juegos de persona contra persona a través de una computadora. Entonces no solo estás jugando contra la computadora utilizando, pues sí, o sea, un mouse, un teclado, la pantalla, sino que vas contra otras personas y esas personas también piensan. Por lo tanto, es un esfuerzo doble. Tienes que usar la tecnología, aparte pensar, crear soluciones y estar en equipo, todo el tiempo acompañado. Claro, es como hacer un análisis, pero además no tienes mucho tiempo para el análisis. Esto tienes que estar como pensando, digamos, en la estrategia. ¿Qué le está fallando a la otra persona si es que vas uno contra uno o en el caso de que sea un equipo, como he visto que juegan en equipo eh, y están varios en la pantalla al mismo tiempo compitiendo, pero ¿cómo puedo ganarles a estos que están teniendo esta estrategia? Justamente, y aparte de eso, no es solo ver en qué tal vez puedo aprovechar yo mis propios recursos, sino también ver en qué se puede equivocar el otro, ¿no? Porque justamente lo que vamos a querer hacer es ganar. Y otra cosa también es la parte de estudiar el videojuego, estudiar oponentes y estudiar el mismo juego, por así decirlo. Dentro de algunos juegos, pues no solo es correr o pegar o algo así, sino que también vienen objetos, vienen habilidades, vienen campeones, agentes, y eso dificulta aún más y hace que pienses aún más. Entonces también cuando estás en equipo, tienes que hacer esa sinergia con tanto tus campeones como los campeones o jugadores o equipos contrarios y tu propio equipo que tienes. Entonces, todo esto lo vemos en la vida real, que es justamente lo que me importa a mí. Por ejemplo, cuando haces un trabajo en equipo en la universidad, en la primaria, ¿qué tienes que hacer? Justamente, pasa algo en la presentación, en el trabajo, buscas una solución. Que no me llevo bien con el que me tocó hacer el trabajo. Pues también en los videojuegos, justamente hay veces que ni siquiera los conoces, algunos son tus amigos, otros no. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo sobrellevas eso para que al final tengas el mejor resultado, que sería en este caso ganar? Pero si lo llevas a una vida real, pues entregar un trabajo, una tarea, lo que sea. Bueno, otra de las cosas que he escuchado y que la gente piensa es que como que te desarrolla esto que le dicen el TDA,
el trastorno de déficit de la atención. ¿Por qué? Porque cuando se quitan las personas de las pantallas, ya sea la computadora, ya sea el celular o cualquiera que sea, piensan que les cuesta trabajo concentrarse, por ejemplo, en la escuela o en un trabajo. Si son adultos, pues en un trabajo de oficina. A ver, ¿tú qué piensas de esto? Ok, ese ya va un poco más enfocado a esta parte psicológica del videojuego, que también es bastante interesante. Y de hecho sobre algunos problemas, trastornos o justamente esto del TDA, se ha hablado mucho en estudios, e incluso hay algunos estudios que dicen que probablemente podría ayudar el videojuego a controlar justamente este déficit de atención. Hay tantos estímulos dentro de un videojuego que es lo que puede mantener a una persona un poco más centrada. Y justamente esto que comentaba usted, que cuando salen de ello, pues como que dicen, ay, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero ahí ya es más como el ambiente externo del videojuego, el ambiente en el que se encuentra la persona, que pueda detonar o que pueda hacer que es justamente pues se distraiga o que no ponga tanta atención. Entonces, realmente eso no tiene la culpa nada del videojuego, no lo afecta como tal, e incluso podría ayudarlo si se maneja de una buena manera. Claro, porque de todas maneras todos vivimos sobreestimulados. Si tomas tu celular, no nada más tienes pues, tus redes sociales personales llenas de mensajes, sino toda la publicidad que te va entrando en todas las redes. Sales a la calle, los carteles. Entonces, realmente vivimos en un mundo sobreestimulado y por lo que entiendo, el videojuego no te sobreestimula más. Digamos que ya estamos en ese ambiente. Ya justamente estamos en ese ambiente y pues ningún problema pues sí, un problema psicológico, emocional, lo va a afectar como tal. No lo va a detonar, no lo va a hacer más grande, simplemente es como cualquier persona. Si tú lo sabes manejar o si no puedes manejarlo, te va a afectar muchísimo. Y puede pasar con redes sociales, videojuegos, con películas, con música, que cada quien se mete en algún mundo y dice, aquí me siento seguro, esta es mi zona de confort. Saliendo de eso, tal vez ya te sobreestimules, te cause problemas, pero no es necesariamente por el uso de videojuegos. Ahora, otra cosa, que esa sí me gustaría que me la aclararas, ¿no? Gente que está muchas horas en el videojuego y prefieren esos amigos que van conociendo, que comparten cosas en común, que se hace como una tribu, comparten que les gustan los videojuegos, a lo mejor hay categorías de juegos donde les gusta más estar, y lo que dicen es que no socializan. O sea, su socialización es a través del juego, pero ya cuando salen al mundo ya no saben cómo interactuar. Ok, ese igual es un problema bastante fuerte, por así decirlo, porque justamente a muchas personas introvertidas o que tienen problemas al comunicarse con otra gente, le da miedo, le produce terror comunicarse frente a frente con alguien. Entonces, en los videojuegos, de cierta forma, sí se meten en algún mundo y se sienten muchísimo más seguros porque pues no están interactuando realmente. Entonces, realmente entre comillas, porque sí hay otra persona detrás de la otra pantalla, pero en cualquier momento pueden sentir esa seguridad de, pues si ya no quiero, le dejo de contestar, ¿no? O si ya no quiero, pues ya no me conecto o lo borro de mis amigos del videojuego. Entonces, siento, o al menos con las personas que he podido convivir y que he podido preguntar, se sienten un poquito más seguros por dejar esa interacción y no estar en una situación en la que les incomode, que les cause terror o querer salir corriendo. Simplemente por eso. Aún así, hay gente que llega a desarrollarse justamente por ese tipo de interacción. Como empieza a hablar con más gente, hacen una comunidad justamente muy grande y al final terminan saliendo al mundo real y se dan cuenta de que la convivencia es igual, que la convivencia es la misma y que puede ser incluso hasta mejor que estando en un videojuego. Ah, qué interesante. Sí. Qué interesante porque ve, estás rompiendo todos los estigmas. Ahora, una de tus especializaciones es la pedagogía, ¿no? Del aprendizaje a través de los videojuegos. ¿Esto cómo lo enfocas? Esto más que nada es algo que es muy nuevo para mí.
porque apenas lo estoy pues estudiando y justamente quiero que sea mi tesis sobre videojuegos, y estoy viendo un poco sobre la construcción del conocimiento, que es cómo es que a través de ciertos videojuegos, porque no todos te construyen el mismo conocimiento, cómo a través de un videojuego en específico, que es 5 contra 5, juego de estrategia, te cambia o te hace pensar de una manera diferente. Entonces, ¿eso cómo ayuda? ¿O qué habilidades? A mí me interesan mucho esas habilidades que puedes desarrollar durante este videojuego. Por ejemplo, estrategia, resolución de problemas, trabajo en equipo, incluso hasta la lectura. La lectura viene ahí porque al tratar de jugar tienes que leer muchísimos objetos, habilidades, y hay veces donde viene así de que la página completa. Entonces uno pensaría de que no, es que tú juegas videojuegos, no lees nada, nada más aprietas botones, juegas y a lo que vas, ¿no? Pero no, tienes que estudiarlo, tienes que ver, ok, esto me da más poder, ¿no? Y mi campeón tiene tanto poder, entonces incluso las matemáticas vienen ahí, habilidades matemáticas. Ok, si pongo esta poción, por así decirlo, me va a dar un 50 más, ¿no? Y a lo largo de la partida va a ser otros 100 y después otros 200. Y ahí eso es lo que me interesa, eso es lo que me gusta. Y mucha gente no lo ve. Y si lo aprendes incluso desde chiquito, puedes empezar a leer, a desarrollar habilidades matemáticas, resolver problemas, incluso hasta aprender otros idiomas. Claro que sí, porque además las instrucciones han de venir en inglés. Muchas vienen en inglés y otras, por ejemplo, otro juego que a mí me gusta mucho, viene con agentes y bien, sueltan frases en sus idiomas natales, por así decirlo, porque son personajes de distintas nacionalidades. Entonces muchas veces te vas aprendiendo, ¿no? Dices, es que me dijo hola. Entonces, pues no, ya en inglés viene hello, en otros viene, pues, no sé, sabadí o lo que sea, ¿no? Entonces dices, te empieza a dar una curiosidad. Entonces, ¿ahí qué habilidad de ese juego sacas, no? Pues al igual empecé a estudiar idiomas porque me gustó esta frase, ¿no? Y ya empecé a leer, vi sobre cultura, o sea, puedes empezar a leer sobre cultura de tu propio país o inclusive otros. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, me llena de pasión. Además, hay que diferenciar, ¿no? Hay videojuegos por edades, por destrezas también, por especialidades, digamos, por categorías. Entonces, por ejemplo, los padres de familia podrían tener un juego para los hijos supervisado. Los jóvenes, una de las cosas que dicen que a veces cuando juegan con otros adultos, hay adultos que se hacen pasar por jóvenes y luego empieza un poco el problema, pero yo creo que hablando de niños y de jóvenes bajo supervisión es seguro. Sí, completamente estoy de acuerdo, o sea, también, como todo, estoy a favor, estoy súper de acuerdo de los videojuegos, pero también hay que estar conscientes de cómo usarlos. Entonces eso también me importa muchísimo. Y obviamente siendo un niño, te va a dar tal vez curiosidad a algún juego. Pero si estás bajo la supervisión de un adulto que tampoco te vaya a satanizar los videojuegos y que te guíe, que te instruya, te diga, ok, mira, juega y hasta aquí, ¿no? O sea, puedes jugar esto, ya después vas creciendo, explicarle, porque pues los niños entienden, explicarle, decir, mira, pasa esto cuando termines este juego, podríamos ver si puedes ir al otro porque es demasiado avanzado. Hay que razonar con ellos, los niños razonan muy bien. Entonces explicarles esto y que el adulto también no diga, no puedes jugar esto, ¿por qué no? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué te va a ser violento? Entonces también como que pues no está muy bien guiado. Y eso es un problema también. Claro, y también otra cosa, como bueno, ahorita hablamos de niños, pero los jóvenes y los adultos ponerse reglas. O sea, ¿cuántas horas quiero jugar? ¿Qué quiero buscar? O sea, estoy enfrente de una pantalla con mucha luz, a lo mejor me va a dañar un poco mi vista, que puede ser. Entonces me convendría jugar cada que me siento, poner mi límite de tiempo. Sí, eso también es bastante importante. De hecho, muchos jugadores profesionales sí han estado hablando sobre, ok, ya terminaste 2 partidas que aproximadamente duran entre 30 a 40 minutos. Camina en tu cuarto así 5 minutos,
si quieres vuélvete a sentar, pero toma agua, o sea, aliméntate, sal un poco, haz ejercicio, o aunque no hagas así un ejercicio así físico, así muy, muy arduo, camina, o sea, y pon tu espalda recta, o sea, ponte en un lugar cómodo. Trata de ser lo más consciente posible también de tu cuerpo, porque uno piensa de que los jugadores profesionales o gente que juega muchos videojuegos, pues no se cuida nada. Muchos sí, ¿no? Pero justamente no saben. Entonces hay que ayudarlos y hay que transmitir esa información de que, ok, cuídate, porque aunque nada más te estés sentado, te puedes dañar. O sea, claro, ahora, tú das clases sobre videojuegos y varias otras cosas en el Museo de la UNAM, que ya me dijiste que está ahí en el centro histórico. Y me dices que hay un día que das clases a alfabetizar a los adultos, a los adultos mayores sobre el uso de lo que es la tecnología. A ver, cuéntame de esto. bueno, ese es un proyecto en el cual yo llevo aproximadamente un año, año y medio, y fue gracias al servicio social que hice en la DGTIC, en la UNAM también, y ahí me llevaron como invitada primero a pues ayudarles, ¿no? Básicamente. Y yo pregunté, bueno, ¿de qué se trata? Ya me dijeron, es que son adultos mayores. Yo nunca había trabajado con adultos mayores, no pensaba en enfocarme nunca en ellos. Pero te das cuenta que es algo muy importante y que también merece pues mucho pues respeto e información, porque los adultos mayores llegan con miedo, con mucho miedo, y quitarles ese miedo creo que es de lo más importante, más que el que estén como aprendiendo muchas cosas, sino simplemente que se sientan cómodos al estar usando una computadora o un teléfono. Creo que eso es lo más importante y lo más gratificante que puedes hacer durante esas asesorías, y verlos ya después decirte, vente, yo te tomo una foto, yo ya sé pasar mis fotos de un lado a otro, o sea, ya puedo usar la computadora, ya sé prenderla y ya sé dónde está el wifi, o sea, como todas esas cosas son lo que enseñamos, pero más que nada quitarles ese miedo. Sí, es que realmente todo ahorita es digital, ¿no? Todo es digital, es más, el año que entra, que bueno, vamos a tener nuestro tema de fútbol aquí en México, lo que dicen es que todas las transacciones económicas van a ser digitales. Entonces, así de importante es saber hacer una transacción, no necesitar pues una tarjeta o dinero, o sea, tener la opción de poder hacer digital, y para eso se necesita perderle el miedo al celular y perder el miedo a la computadora, pero además saber resguardar tu información. Sí, eso es bastante importante, y de hecho las jornadas de alfabetización justo se llamaban Piérdele el miedo a tu celular, así se llamaron, y justamente eso, o sea, llega mucho, y otro problema ahí que puedes ver muy claramente es cómo se van excluyendo a los adultos mayores, o sea, por parte de toda la tecnología, los jóvenes, nosotros, o sea, los excluimos, pero también está esta parte que ellos mismos se llegan a excluir. Dicen, es que yo sé que eso vale, me han llegado a decir, yo sé que la computadora cuesta mucho dinero, el teléfono cuesta mucho dinero, entonces si le hago algo me da miedo que me vayan a regañar o que tenga que comprar otro, o yo no tengo dinero para comprarles otro, y es como de, ok, vamos a empezar por eso. No hay que excluirlos. Yo sé que a veces es muy difícil, ¿no? Siendo familiares es muy difícil a veces tener tanta paciencia o tiempo, pero pues creo que estos espacios justamente son para eso, para ayudar a las personas que sienten mucho miedo, pero que a pesar de eso quieren pasar esas barreras, y de que estás en un mundo justamente ya globalizado, tecnologizado, o sea, todo. Hay que estar ahí porque pues, hay gente que si no tiene wifi no se comunica con los demás y con sus redes sociales, y bueno, en el caso de los adultos, una de las ventajas es a través de Facebook. Encuentran a sus amigos, abuelitos que han encontrado a sus exnovios, o sea, puede ser divertido. Sí, sobre todo también las que llegan mucho sobre preguntas son las del banco, porque pues muchos ya te dicen, no, todo desde la aplicación del banco, o pero velo en tu aplicación de banco,
Y entonces uno llega y dice, para empezar, ¿qué es una aplicación, no? Y sí, llegan así y dices, ok, entonces vamos a ver qué es una aplicación. Y ya aparte de eso, pues son celulares distintos, hay sistemas operativos distintos y uno te dice, no, pues es que está en Google Play y tú tienes un Apple y pues nunca la encuentras, ¿no? Es que el tuyo es App Store y se quedan así de que, ¿no es lo mismo? Sí, sí es lo mismo, pero son sistemas diferentes, entonces también eso es algo que hemos estado trabajando con ellos, de que conozcan su propio celular, no celulares en general, sino tu celular. Ok, tienes un iPhone, el tuyo funciona así. Tú tienes un Samsung, el tuyo funciona así. A ver, cuéntanos para toda esta gente que está interesada en esto que estamos platicando, en el tema de los videojuegos, tus clases en línea, en qué consisten, y estos viernes de alfabetización, que la gente sepa pues, dónde son, en qué horarios, si tienen costo. Ok, empezando por las clases del Museo UNAM hoy, son abiertas al público. Ustedes si van y preguntan por las clases de alfabetización digital o las clases de tecnología, les van a entender, les van a saber de qué. Y por ejemplo, ahorita justamente acabamos de terminar, como estamos con la UNAM, vamos casi por semestres. Y hay algunos semestres en los que vamos cada viernes y hay otros en los que vamos una vez al mes. Depende cómo nos marque el calendario de la DGTIC. Y no tiene ningún costo. Acaban de terminar justo la semana pasada y yo creo, si gusta, después le mando bien la información porque aún no me han dado calendario del próximo año, pero aproximadamente por febrero van a empezar las nuevas clases. No sé qué tema, pero por lo general se manejan por proyecto. Por proyecto y a lo mejor puede la gente buscarlo en alguna página o podría ser que te sigan a ti en las redes y tú les vas dando esa indicación. Sí, en mis redes estoy como sabas-8 y en las redes del Museo UNAM hoy, de hecho de las últimas publicaciones son justamente sobre adultos mayores e inclusión digital y alfabetización digital. Entonces ahí están, ahí suben los horarios y ahí vienen como todas estas partes de los proyectos porque no solo trabajan como te vamos a enseñar, sino una de los modelos que trabajan es constructivismo, crea tu propio conocimiento y aparte aprendizaje basado en proyectos. Entonces cada final de semestre terminamos y hacemos algo. Hay 2 exhibiciones en el Museo UNAM hoy que han hecho justamente los adultos mayores casi así completamente ellos solos, obviamente con asesoría, y las exhiben. Uno fue sobre plantas, tuvieron que escanear plantas. Para empezar primero la app, escanear plantas, buscar en internet, ocupar Canva, documentos en Google, fuentes confiables. Y de hecho ahí pueden ver, si van al Museo UNAM hoy en la terraza, están justamente las infografías que hicieron ellos. Ay, qué padre. Es muy bonito. Es un gran proyecto el que tú tienes. Sí, me gusta mucho y la verdad nunca pensé estar con personas pues de la tercera edad, adultos mayores. Y son un adulto. Y aprendo muchísimo de ellos. He aprendido tanto ellos de mí como yo de ellos. Y me hace pues verdaderamente muy feliz y por eso sigo ahí. Y más que nada pues también con la DGTIC a trabajar justamente la parte de constructivismo y aprendizaje basado en proyectos. Ay, qué padre. Pues Nidia Salinas, te agradecemos muchísimo haber venido aquí a Marcialidades, dejarnos un poquito de todo tu conocimiento. Esperamos verte pronto, ¿no? Con otros nuevos proyectos o que nos sigas platicando de más cosas de videojuegos, que creo que es un tema interminable. Demasiado, y tiene por muchos lados para dónde salir, como de violencia a la mujer o el lugar de las mujeres en el videojuego, que justo di también una pequeña conferencia a un centro educativo en Oaxaca. Entonces, a jóvenes. ¿Sabes qué? Se me hace que la próxima invitación va a ser sobre ese tema. Es que también es muy interesante. Hay que desarrollarlo, es muy bueno. Sí, es muy interesante y también ahí estuve como 1 hora y media y fue bastante bonito y platicaban y experiencias de ellos porque son chicos de entre
13, 16 años. Pues Nidia, te agradezco mucho este tiempo y nos vemos pronto. No, muchas gracias por invitarme y con gusto, cualquier cosa aquí estaremos. Gracias. Pues nos vamos a comerciales y pronto regresamos.